Hola, ¿qué tal? En este video vamos a repasar el tema de la herramienta que conocimos como subtotales, para lo cual vamos a usar este archivo llamado base para el PGO y en donde tenemos lo que conocemos como en Excel como una base de datos. Recordar que Excel no es un programa para base de datos, pero puede de alguna manera hacer algunas funciones. Para eso ahora vamos a identificar las columnas como campos. Aquí en la primera fila, que es la fila de encabezados, vamos a tener que ahí es donde va a aparecer los rótulos de las columnas, o le podemos decir también así, los nombres de los campos. Entonces ahora ya no va a ser la columna A, va a ser el campo estado, el campo plantel, el campo espacios, que por cierto esta base de datos contiene información de diferentes escuelas que se encuentran en diferentes estados de la República y donde se les va a asignar un costo de construcción, este CC, y un costo para comprar mobiliario y equipo, el CME, en algunos de los espacios o lo que son las partes de la escuela. Bien, de aquí el objetivo es que nosotros tenemos que entregar un informe en donde se muestre cuánto es el costo de construcción y cuánto es el costo de mobiliario por cada estado de la República. Alguien sugirió por ahí en la clase que podríamos hacerlo mediante filtros, también se puede hacer. Sin embargo, aquí lo que tendríamos que hacer sería algo más o menos como esto. Cada que nosotros veamos que termina un estado, tendríamos que insertar una fila y después de insertar esta fila tendríamos que agregar la función suma para en esta parte obtener ya la suma de Aguascalientes. Aquí obviamente tendríamos que agregar en esta fila que esta es la suma de Aguascalientes. Si quisiéramos también mobiliario y equipo, pues bueno, al usar referencias relativas, ahí estamos con el cuadro de relleno automáticamente ajustando. Bien, si tuviéramos que hacer esto, continuaríamos hasta otra vez el estado de Baja California, después Baja California Sur, después Campeche y así hasta cada uno de los estados. Ahorita lo voy a eliminar obviamente porque no lo vamos a hacer de esta manera, sino lo vamos a hacer de la forma automática y que es mucho más rápida. Hay que seleccionar una sola celda solamente y en el menú de datos nos vamos a ir al grupo de botones que están como esquema. Y aquí debe haber uno que se llama subtotal. Esta función de subtotales, ahora dice así, hay que tener en mente esto, que dice aquí que para cada cambio en estado, o sea, aquí podemos elegir si quisiéramos otro campo, podríamos agregar subtotales por plantel o por espacios. Pero de aquí lo más importante es que cuando quiera yo un subtotal, el campo debe estar ordenado ascendentemente si son números, o de la A a la Z si son textos, como aquí lo tenemos. Si no lo tuviéramos así, si hubiera otro Aguascalientes por acá abajo, entonces tendríamos dos subtotales del mismo elemento de campo. Entonces debemos de hacer esa mención importante de que hay que primero ordenar, después seleccionar lo que es la función. Vean que podemos tener diferentes funciones, de la más clásica suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, pero también otros análisis estadísticos como desviación estándar o varianzas. Bueno, obviamente ahorita vamos a dejarle el de suma y luego dice aquí agregar subtotal a, y puede ser que nada más nos aparezca el CME, le podemos dar clic en CC o en el que queramos, obviamente ahorita nada más en esos dos. Pues más me tardé en explicar que en cuanto le dé a aceptar, quiero que vean que ya por aquí van a aparecer unos números 1, 2 y 3. Si pulso el 1, observen que me va a aparecer el total general. ¿Cuánto es lo que se va a gastar de costo de construcción en toda la República? El presupuesto es de 740 millones y para costo de mobiliario de equipo son 409 millones. Pero eso no fue lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos era el número 2. Si ahorita ustedes observan, aparentemente no sucedió nada, pero voy a mover mi cursor hacia arriba y aquí ya tengo los totales por cada estado de la República. 13 millones de construcción para Aguascalientes, 7 millones de mobiliario de equipo para Aguascalientes, y así podría ir viendo hasta nuevamente llegar al total general, que son los 740 millones de costo de construcción y 409 de mobiliario de equipo. ¿Qué habrá en el número 3? Se preguntarán. Bueno, pues al darle clic en el número 3 observamos que se muestra nuevamente toda la base de datos, solo que seguramente se alcanza a ver que se van agregando estos totales, dice así, que se consideran como subtotales. Ese es el subtotal de Aguascalientes y precisamente no agrega la función suma, insertó la fila y agregó una función llamada
subtotales. Esta función se agrega automáticamente, pero también la podríamos usar en algún momento si lo queremos de manera manual. Bien, entonces esos son sus argumentos, pero aquí aparece nuevamente también la función subtotales. Así que entonces, si lo que queríamos era realmente tener el informe de cuánto es la suma de los costos de cada estado de la República, bueno, aquí la tenemos. Ahora, luego de esto tendríamos que regresar a la base de datos tal como la teníamos, porque estas filas que agregaron, pues de alguna manera interferían en otros procesos, filtrar, etcétera. Así que le vamos a dar nuevamente en el esquema subtotal, se vuelve a seleccionar todo automáticamente y ahora lo que tendríamos que hacer sería decirle quitar todos. Cuando le decimos quitar todos, ya automáticamente eliminó las filas, quitó las fórmulas, todo y dejó la base tal como la teníamos. Ahora, el otro ejercicio sería obtener ahora el subtotal por cada plantel, es decir, en cada plantel cuánto va a costar el costo de construcción y el costo de mobiliario de equipo. Lo primero que hay que hacer es ordenar, colocar el cursor en una sola celda del campo plantel o del campo que queramos obtener los subtotales y aquí pulsamos de la A a la Z. Observamos que ya empezó aquí a Capetagua, Acapulco, Acachotitlán, Aculco, etc. Vamos a repetir la operación que sería en esquema, darle clic en subtotal, pero ahora le decimos que por cada cambio en estado, en lugar de estado, vamos a decir por cada cambio en el campo plantel. Vamos a dejar también la función suma y que agregue subtotal tanto al costo de mobiliario como al costo de construcción. Este se va a tardar un poquito más porque son más planteles que estados, ¿sale? Pero igual también nos va a dar el 1, que son las mismas cantidades, da lo mismo sumar por plantel que por estado. En el 2 es aquí donde sí hay una diferencia porque aquí ya dice, bueno, para el plantel de Capetagua el total son 3 millones de costo de construcción, 1 millón de mobiliario, Acapulco, etcétera, etcétera. Y si lo podemos ver, nuevamente aquí son más planteles, pero al final nuevamente tenemos el 740. Que con el número 3, aquí lo que tenemos es que una vez más con el número 3 lo que hace es muestra toda la base. Y tenemos estos botoncitos de más menos que cuando pulsamos, por ejemplo, aquí el menos, se oculta información. Aquí puedo ir ocultando información y dejar solo alguna. Vamos a suponer que solo me interesan algunos planteles. Entonces unos los dejo mostrados y otros los dejo ocultos. Eso podría yo hacer, ¿de acuerdo? O finalmente muestro todos los planteles, muestro solo los totales. O esto es lo que se llamaría el 2 y el 3, los subtotales. Nuevamente cuando ya termino, ya no necesito, le vuelvo a decir que quiero quitar todos. ¿Qué otro ejercicio podríamos hacer para que podamos ver la capacidad de lo que es subtotales en Excel? Bueno, vamos a suponer que ahora tendríamos la necesidad de obtener un promedio por estado. Nuevamente hay que tomar en cuenta que el campo por el cual queremos obtener subtotales, en este caso el campo estado, debe de aparecer de manera ordenada. Si es texto de la A a la Z, si es número de menor a mayor. Y una vez ordenado, vuelvo a proceder con el subtotal y nuevamente cambio para decirle que por cada cambio en estado, ahora voy a usar la función promedio y le voy a agregar a los dos. Cuando le dé a aceptar, va a ser lo mismo. Aquí tengo el 1, el 2, ya lo habíamos visto. Este es ahora el promedio y el 3. El 3 es toda la base de datos. Pero bueno, hay algo más que es importante que veamos. Si aquí ahorita con el cursor en la base de datos le vuelvo a dar subtotales, aquí ahora quiero los dos, tanto el promedio como la suma. Si le digo suma, que para cada cambio en estado agregue la función suma, agregue subtotal a CS y a SME, si ahorita le pulso con el botoncito este de reemplazar totales, obviamente va a quitar el promedio y va a agregar la suma. Pero si le quito esta palomita, observen lo que va a suceder. Ahora en lugar de 3 niveles tengo 4. ¿Qué tengo en el primero? En el primero voy a tener los totales generales, que sería el total general, la suma y el promedio general de toda la República. En el 2 tengo los promedios y en el 3 tengo tanto el promedio como los totales, que los totales serían, digamos, la suma, ¿no? La suma es el total. Entonces así el número 4 obviamente ya sería toda la descripción. Vean que agregó total del Guanajuato, promedio de Guanajuato automáticamente.
Y bueno, por eso es que aquí en subtotales, cuando le vuelvo a pulsar, aquí me da la opción de quitar todos, porque podría yo en este momento decirle, ahora también quiero el máximo. Si yo aquí le digo que me agregue, me va a agregar el máximo. Si le digo que reemplace, entonces me va a quitar los que están y me va a reemplazar con uno solo. Bueno, en este caso si le digo quitar todos, me regresa a la base, importantísimo, como al principio. Entonces, esto es parte de lo que son lo que es la herramienta de subtotales. Voy a grabarles un video de la segunda parte de subtotales y también de el inicio de la siguiente clase, que es la de tablas dinámicas. Bien, los veo, bueno, mejor dicho, me escuchan en el siguiente video.